Hola chicos, me da mucho gusto saludarlos esta semana. Nuevamente, pues vamos a seguir con el tema de nuestro documental. Ya nos quedó más que claro para qué es un documental, de dónde viene y cuáles son los objetivos dentro de, o su función social dentro de la estructura audiovisual. En ese sentido, vamos a aprender ahora cómo hacer este guión que nos va a apoyar mucho al momento de levantar imagen. Y para ello vamos a conocer la estructura narrativa. El siguiente paso de nuestro trabajo de documental es decidir cuáles van a ser tus personajes protagonistas y qué estructura va a tener. La forma de estructurar una historia documental es muy parecida a la ficción o lo que hicimos cuando hicieron su cortometraje de stop motion. Hay que pensar en los actos que va a tener, los puntos de giro y sobre todo cuál es el principio y cómo va a terminar. Porque recuerden que no podemos contar una historia revuelta, sino el interés se pierde ante el público. En la etapa anterior del documental decidiste cuál es el objetivo o pregunta que te iba a guiar durante la historia. Es decir, ¿por qué vas a grabar ese documental? Por lo que es fundamental que sepas cómo va a comenzar tu historia y cómo finalizará. También debes de realizar una escaleta en la que tengas claro o una tabla cuáles son las secuencias que quieres grabar para contar tu historia. Probablemente no sabrás muchas de las cosas que pasarán cuando salgas a grabar, pero sí debes de tener un orden de secuencias de lo que necesitas para contar tu historia y realizar una sinopsis para que el productor o la persona que vea, bueno, si alguien ve tu historia y además para ti mismo, pueda comenzar a la finalización que necesita el proyecto. Esto pues ya es en términos como un poco más profesionales. Acuérdense que nosotros vamos a hacer documentales caseros. Sin embargo, puede que suceda, en algún momento pueden utilizar la ayuda de un productor. Y bueno, también, además de la estructura narrativa, tenemos que ver el guión de intenciones. Después de desarrollar tu tabla en un guión de intenciones, este guión no tiene que ser muy cerrado, porque anularía el factor sorpresa y los hallazgos espontáneos del rodaje. Ni tampoco debe ser muy abierto porque se podría dispersar en la grabación. Debes pensar en situaciones que vas a grabar y qué ayuda puedes obtener de ellas. Todas las escenas tienen que ayudarte a contar tu historia de la forma en la que lo piensas. Después, la realidad de seguro te va a llevar a otro lado, pero el guión está para que sepas dónde y cómo quieres que vaya tu historia. Con este guión de intenciones con lo que el productor, si se va en un ámbito profesional, realiza el presupuesto y organiza las grabaciones. Obviamente en este guión no se escriben los diálogos de ficción como lo hicieron en su guión de cortometraje, pero sí las preguntas de las entrevistas. Tienes que saber qué quieres que te cuente cada personaje al que entrevistes y estar abierto a las sorpresas que pueda depararte. Es fundamental que hagas un buen casting antes de la grabación. Es decir, pues conocer a tu entrevistado, si ya tienes bien en claro qué le vas a preguntar, tomar en cuenta de que a lo mejor el entrevistado pues se puede ir por otro lado de la historia y a lo mejor eso te puede funcionar o ayudarle al mismo entrevistado a que vaya en el orden que tú necesitas. Por lo que debes seleccionar bien a los que tengan algo que decir y lo sepan decir bien. También debes pensar pues en los protagonistas de tu historia, los antagonistas o los secundarios para generar un poco de conflicto y que la narración sea más rica e interesante. Y bueno, ya que estamos en la etapa, ahora sí, que estés haciendo tus primeras grabaciones, llega el momento de la producción, que es cuando muchos de los directores de documental se olvidan del guión y se dejan llevar por lo que sucede. Pero ojo, esto lo hacen directores que ya tienen mucha experiencia con documentales. Yo no recomiendo que por ser primera vez avientes a un lado el guión y te olvides de cómo iba la historia. Además, la esencia de la creación documental
te lleva a entender que los imprevistos son tan importantes como lo que escribiste en un guión. Un director tiene que mantener el equilibrio entre lo nuevo y lo ya previsto, ir adaptándose a las necesidades que va construyendo, pues inclusive hasta un nuevo guión. Las intenciones de la versión anterior van tomando forma y se convierten en realidades. Algunas de las situaciones previstas no se podrán grabar o no darán mucho juego como lo pensamos, pero al tener un guión previo se podrán sustituir por otras similares que nos ayuden a contar la historia. Por eso es tan importante el guión en el documental, aunque luego pues no le seamos tan fiel. Eso sí, hay que respetar todo o las principales ideas que plasmamos para serle fiel al objetivo de nuestro documental. Y bueno, yo les pedí en su ficha de actividades que realizaran precisamente esta es una pequeña tabla sobre que les ayudará a hacer su guión de documental. Aquí, como lo hicieron la sesión pasada, lo van a poner su nombre de documental, que ya debe de tener un nombre, el director, que pues son ustedes los realizadores, y aquí les puse un ejemplo. Ojo, es un ejemplo, obviamente esta información que venga en la tabla depende del tema que ustedes estén abordando. ¿Qué tienen que poner? El número de escena, obviamente escena 1 hasta la escena que sea, ¿sí? No hay un límite de escenas, eso depende de su documental y de la historia. El objetivo, pues a lo mejor grabar escenas de paisaje, si se trata de entrevista, ¿por qué vas a entrevistar? Y ahí se anotan las preguntas. La duración aproximada, no tiene que ser fiel al tiempo. Aquí puede ser 2 minutos, pero chance me tardo 5. Y bien importante, plano y ángulo de la cámara. Eso ya lo vimos y sabemos que los planos y los ángulos de la fotografía todos tienen algo que decir. Entonces, te invito a que vuelvas a revisar tus apuntes de planos y ángulos de fotografía y me escribas ahí cuáles son los que vas a utilizar al momento de grabar. Y bueno, poco a poco nos vamos acercando pues a esta realización y viene la parte interesante. Viene la parte interesante que es la grabación y después la propia edición, que es acomodar toda la información que tengamos, ¿sí? Bueno, sabes que cualquier duda o comentario me puedes mandar un WhatsApp en mi horario de atención. Además, bien importante, para la videoclase que vamos a tener esta semana, aunque no esté terminado, sí quiero un adelanto del guión de su documental. ¿Por qué? Porque de manera aleatoria, voy a preguntar a cada uno de ustedes sobre su documental y sobre el guión que llevan. Entonces les pido hagan ese adelanto y evítenme la pena de preguntarles y que no tengan trabajo porque la participación en videoclase también se toma en cuenta. Y bueno, si no hay más, les deseo una muy bonita semana. Recuerden que los amo mucho y les mando un abrazo virtual. Nos vemos la siguiente cápsula. Hasta la próxima.